Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludarlos, tantos días que han pasado, darles las gracias por estar siempre ahí, darles la bienvenida, gracias por existir, gracias por compartir, gracias por esta permanencia de estar, simplemente que es un montón. Y ahora quiero darles gracias por eso, ¿sí? Bueno, mi nombre es Himalay Sianshli, como siempre, presento primero quién soy. Contarles que en este tiempo breve, porque ya vamos para 3 semanitas, más o menos que lancé un audio anterior, estuve viendo qué les podía compartir como herramientas desde el momento de lo personal, cómo atravesar los miedos, cómo aprender a reemplazar todo eso que hicieron de nosotros por cosas nuevas para nosotros para poder avanzar en la vida, ¿sí? Bien, estoy acá para servirles, les dejo todo mi corazón y acá comenzamos, ¿sí? Bien, de lo que les voy a hablar es algo que obviamente en el largo de casi ya 30 años que tengo desarrollo personal, que comencé con la Biblia hace muchísimos años, con el embarazo de mi tercer hijo eh, que estaba por nacer. Les voy a contar que desde ahí hasta hoy es un constante aprender todos los días. También quiero dejar claro que es muy importante el tema del desarrollo personal, tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? Nos identifica. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de un proceso donde fuimos desde el vientre materno trayendo toda una información emocional, corporal, de las caricias que nos dan ya desde el vientre, nuestro papá y nuestra mamá, que se quedan grabadas en el cuerpo. Contarles también que esto es muy interesante porque esto es lo que va a ir marcando nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Todos lo sabemos. Si no tenemos un despertar, es para toda la vida, ¿sí? Lamentablemente. Y hay gente que se da cuenta de esto cuando tiene 70, 80, 95 o cuando está al borde de un desenlace de la muerte. Mucha gente habla de esto, porque mi vida no fue diferente, porque no hice, porque no pude, qué lástima o hubiera, ¿sí? El hubiera es lo peor que hay para un ser humano porque te quedas inconcluso y nunca vas a saber qué hubiera pasado. Así que creo que es el vacío más grande existencial que podemos dejar de nosotros si estamos con ese hubiera y si no nos atrevemos. ¿Por qué digo que el desarrollo personal tiene que ver con la identidad? Porque vos vas eligiendo el camino. El camino es muy largo, es muy rico para investigar. Tenemos libros desde 1938, tenemos libros de hace 200 años, tenemos la Biblia, que estamos casi, ¿sí? 2025 años, por lo menos, y dejemos que siga creciendo. Tenemos así un montón de cosas. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que depende absolutamente de nosotros buscar información. ¿Qué tipo de información? De personas que hayan tenido éxito en su vida y hayan salido adelante, como Henry Ford, que creó los autos, como los dueños de los que crearon la patente de los aviones, como, qué sé yo, hasta puede ser la persona que creó la servilleta de papel, como puede ser Joe Dispenza, que con su vida como como plasmando vivamente y en carne todo lo que él vivió, lo transforma incluso científicamente en libros, como Laín García, Louise Hayes, que les hablé mucho de ella en su momento, les dije que ella es una persona muy interesante para revisarle su historia, Wendayer, que siempre lo menciono, Napoleon Hills, ¿sí? Piense, hágase rico, es uno de sus libros más importantes, que si ustedes investigan en la vida de otras personas, que incluso como Laín García, ejemplo, que aún permanece en vida y es muy joven, él se ha internalizado en la Biblia y ha leído Wendayer, un curso de milagros. También tenemos hoy en día una persona muy resonante que es Enrique Corbera, que creó la neurobioemoción
emoción, ¿sí? Entonces, hay un montón de ramas para ver. Después así también tenemos del desarrollo económico, tenemos de lo que es lo espiritual, todo lo que es desarrollo personal, todo lo que es el día a día. Un libro que a mí me parece muy importante, además de Napoleon Hill, Piense y hace rico, hoy lo voy a recomendar, es Hábitos Atómicos. Fíjense, es una persona que también se creó y que está teniendo mucho eh, éxito debido a que es muy certero en cómo habla. Hoy también en esto de crearnos y crear nuestra identidad les voy a contar del hábito. Esto yo ya lo sé hace mucho tiempo, que el hábito es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque el hábito es lo que viene a romper lo viejo, ¿sí? Si nosotros traemos una idea nueva, que acá es donde voy a hablar del GPS que siempre les hablo en todos los audios, en la mayoría que puedo. Cuando nosotros tenemos una idea, estamos pensando, estamos logrando tener un objetivo, a lo que les prestamos atención es lo que va a crecer en nuestra vida, ¿sí? O sea que si yo me voy a enfocar en mí, y voy a hablar todo el tiempo lo más que pueda de mí porque es lo que viví. Entonces esto es de lo que sí me siento muy cómoda de hablar y es fácil para mí. Les cuento, empecé a hacer foco en mí, en querer ver mis defectos y virtudes. Porque saben ustedes por la historia de vida que yo tengo, nací en cautiverio, perdí la memoria a 21 años, bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Siempre sentí culpa, ¿sí? Muchos años sentí culpa absoluta de todo. Todo era culpa mía. Si otra persona me maltrataba, si otra persona le pasaba algo, si a uno de mis hijos le pasaba algo, si algo alrededor mío económico sucedía, todo era mi responsabilidad y mi culpa, ¿sí? Pero lo veía como una culpa, no como una responsabilidad, porque la responsabilidad se resuelve y uno lo toma desde otro lugar. Entonces empecé a mirar mis defectos. Cuando todos dicen, tenés que conocerte a vos mismo, bueno, la mayoría miramos nuestros defectos. Eso implica mirar los dos lados, los defectos y las virtudes. ¿Cómo se hace esto? Estaría muy bueno y es interesante hacer una lista, ¿sí? Yo considero que estos son mis defectos y considero que estas son mis virtudes. Hay gente que dice, no, le tenés que preguntar a otros qué clase de persona sos porque tiene más valor. Momento. La primera persona que se tiene que evaluar y dar el valor somos nosotros. Después, si confiamos muchísimo en alguien, que sabemos que nos va a decir la verdad absoluta y cruda que nosotros queremos escuchar, se lo preguntamos. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu pareja si hay una muy buena relación y sabes que es una persona sana mentalmente. Ir en busca de todas esas cosas. Si estás haciendo terapia, puedes preguntarle a un terapeuta, ¿sí? Así como a grandes rasgos, cuáles son algunas de las cualidades que se ven de vos desde afuera, no que te evalúen, ¿sí? Bien, cuando todo esto está en nuestra mente, nosotros empezamos a prestar atención, va a pasar que, por ejemplo, las cosas que nos plantaron en la niñez en nuestra mente, ejemplo, vamos a usar un término común, sos tonta, no sabes nada, cállate la boca, si vos te callás, la verdad que se te ve más linda, si vos sos una persona que no molestás y te quedas ahí, te voy a considerar mejor y no va a haber problemas. Cuando uno empieza con todas estas cosas a revisarlas, empieza a anotarlas, que calculo que todos las tenemos en algún punto en la infancia, no con la gravedad de mi historia, pero calculo que todos tenemos algo, yo les diría que uno empieza a evaluarse y a revisarse. Entonces, en el revisar, nosotros vamos a ir viendo qué queremos cambiar de nosotros. Y ahí está, esa es la teca, como yo digo, ¿no? Acá es donde uno dice, bueno, esto es revisarme, ¿para qué escribo todo esto? Para mí, para revisarme yo, ¿qué quiero cambiar? Y hay un audio de una persona que escuché, y si no me equivoco es de Brian Tracy, que dice que cuando nosotros escuchamos una voz interna, que nos pasa algo, ¿no? Vamos a decir que, bueno, hoy fue un día en el que cometí un error con dinero, hice una compra de más, y uno dice, bueno, la verdad que sos una tonta, te gastaste todo el dinero, no tendrías que haber ese... Bueno, empieza todo este diálogo. Si nosotros identificamos que ese diálogo viene de nuestra niñez, que es un maltrato psicológico que tuvimos, a veces sin querer, lo han hecho nuestros padres o gente que supuestamente nos quiere. O hay gente que sí de verdad nos quiere y se le sale ese tipo de frases.
Y nosotros sentimos eso en nuestra cabeza, es esa programación la que está hablando, ¿sí? Entonces está bueno escribir esas programaciones. ¿Qué nos decimos en los momentos que nosotros sentimos que hay un quiebre? Yo le llamo quiebre, pero bueno, se le llama fracaso. Que uno dice, bueno, hoy fracasé, o en tal cosa fui un fracaso, esto no lo puedo arreglar, soy una tonta, y me empiezo a decir ese tipo de cosas, ¿no? En la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que obviamente lo cancelo y me digo que soy una persona muy inteligente, que puedo con todo lo que me enfrento. Eh, Bien, les cuento que lo que va a pasar es que nosotros vamos a decir, bueno, esto es lo que quiero cambiar, este diálogo. Primero reconocer, como les decía que dice Brian Tracy, que esas palabras, ese diálogo, esa forma de mirarnos o de maltratarnos, viene de personas que lo han hecho con nosotros. Entonces, vamos a poder distinguir que eso no tiene nada que ver con nosotros, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no tiene nada que ver con la verdad, ¿sí? Entonces, cuando puedo ver la verdad y la programación vieja que otra persona me puso en la mente, voy a poderlo reemplazar. Y acá es donde hoy vamos digamos, a poner una labor muy fuerte para poder conocernos y podernos mejorar. Y es algo que he hecho y lo sigo haciendo en mí misma, ¿sí? En diferentes áreas de mi vida. Esto funciona así. Descubro, bueno, haciendo la lista, descubro en este momento en el que yo estoy pasando un mal momento, descubro esa emoción que me dice en la mente, la anoto, ¿sí? Y me pregunto, ¿de verdad yo creo eso de mí? ¿De verdad soy eso? Entonces, si la respuesta es sí y me quiero seguir castigando, empecé a escribir todas las cosas buenas que sabes hacer. Aunque te parezca una cosa tan simple, sé coserme el ruedo de un pantalón, sé cocinar un plato de comida, sé que cuando alguien está mal puedo llamarlo por teléfono y cuenta conmigo. Soy una persona que me desarrollo bien económicamente, administro bien mi dinero, soy una persona que me encanta la limpieza y soy limpia y no preciso ayuda para eso. Entonces vos empezás a notar un montón de cosas y vas a decir, para, de una cosa que hice en mi concepto que está mal, me digo todas estas cosas horribles, para, si yo soy todo esto. Entonces vamos a ir incorporando las cosas buenas. ¿Qué va a pasar en ese momento con la mente? Como la mente le está prestando atención a esto, va a haber un jaque. En ese jaque vos podés cancelar lo que dijiste antes de vos por haber gastado de más dinero, ejemplo, y empezar a ver todas las cosas buenas que anotaste y decirlas en voz alta y leerlas, ¿sí? Eso va a hacer que tomes conciencia y que no te lo digas más. Y a partir de ese momento estaría bueno que tomes conciencia y que siempre te felicites por ser un buen administrador de tu dinero, por ser una persona que llega a fin de mes, que no le debes dinero a nadie, que sabes vivir bien dentro del dinero que está a tu alrededor, que no generas problemas económicos a nadie y que sos una persona autosuficiente en ese aspecto, ¿sí? Eso te va a ir haciendo crecer. Así en cada área de tu vida que vos quieras revisar. Eso es muy importante. Eso es suplantar las programaciones de otra persona. ¿Qué va a pasar con estas programaciones a medida que se van borrando y desdibujando? Vamos a crear programaciones nuevas. Ahí tiene que ver nuestro desarrollo personal, ¿sí? Vamos a llevarlo, por ejemplo, a un plato de comida. Ejemplo, nosotros somos unas personas que nos... voy a contarles mi caso de hace años, cuando yo tenía a mis 4 hijos juntos, me encantaba cocinar y siempre fui consciente de que o sea, una vez que recuperé la memoria, voy a ser realista, porque antes no me pasaba eso. Cuando recuperé la memoria y empiezo a hacer catarsis y todo lo demás, descubro que yo empiezo a tener problemas con las comidas, ¿sí? Años anteriores había tenido a recuperar la memoria, siempre había tenido problemas con la comida, con la anorexia. Pero luego de recuperar la memoria, es como que si yo comía y encima aprendía de a poco a cocinar, porque todavía no sabía cocinar, estamos hablando de 2006, 2007, empiezo a aprender a cocinar cada vez mejor. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Me empecé a pegar a la comida. Entonces, un plato de comida no me saciaba y yo quería más, iba y me servía otra porción. Hasta que un día me di cuenta de qué estaba pasando conmigo, porque hasta he subido de peso demasiado, ¿no? En ese entonces que me pasó eso. Mientras hacía la catarsis de mi libro. Entonces me di cuenta que yo tenía una debilidad por la comida. Entonces, como yo tenía una debilidad por la comida,
dije, bueno, entonces esto es algo que yo tengo que cambiar. Y entonces empecé a modificarlo, ¿sí? Y empecé a decir, a buscar momentos. Por ejemplo, tenía que cocinar, desayunaba y ni bien desayunaba me ponía a hacer la comida para el día, incluso cosas de la cena para que yo no anduviera picoteando en el día. Porque me hice consciente y responsable de mí, ¿sí? Y seguía buscando información y me seguía buscando cosas para alejarme de esos estados de comer de más, porque era consciente. Bien, y mantener un equilibrio. Entonces, eso es todo lo que yo les digo. No tenía estas herramientas de escribirlo, no escribirlo como ahora lo tengo, pero bueno, tuve esas herramientas, ¿sí? Si lo escriben mejor porque es más rápido. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando nosotros tengo, como les contaba, este hábito de la comida, de picotear, este hábito de no controlarme con la comida, lo suplanté por algo sano, saludable para mí, estar igual con movimientos de alimentos, cocinar, ser amiga de los alimentos, pero en una medida sana donde yo me pudiera equilibrar, donde pudiera comer sano, donde pudiera manejar las porciones de mi comida. Me hice consciente, es eso. Entonces, ¿qué pasa con este GPS? Este GPS de nosotros, cuando nosotros vemos la imagen y de algo, nos lleva hacia eso que nosotros queremos. Entonces, si nosotros tenemos imágenes de nosotros antiguos, donde nos han maltratado, nos decimos cosas feas, imaginamos cosas feas de nosotros, nos miramos al espejo mal, vemos un montón de defectos de nosotros, lo que tenemos que hacer en ese momento es irnos a una hoja. La dividimos al medio y vemos lo malo y anotamos lo que queremos mejorar y qué tan buenos somos en otras áreas. ¿Sí? Entonces ver que eso también se puede mejorar. Este hábito de prestarle atención a las cosas lo tenemos todo el tiempo como los pensamientos. Son cosas que nosotros nos vamos a ocupar todo el tiempo de pensar incluso automáticamente mientras estamos barriendo, estamos pensando, no sé, ay, tengo que llamar a Pepe, tendría que haber comprado 2 kilos de papa. Uno empieza a pensar cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mente, y esto está estudiado científicamente, aproximadamente tiene unos 60.000 pensamientos por día, repetitivos todos los días iguales, ¿sí? Por eso esa vocecita de nosotros nos habla acá todo el tiempo y estamos programados, porque imagínate, en mi caso, vamos a hacer un ejemplo, eh, con 55 años que tengo hoy, si yo hoy recién descubro el desarrollo personal, tengo 55 años de programación de cosas que la verdad que no sé si yo creo de mí de verdad o si me hacen bien a mí y me están perjudicando. Entonces las reviso y las empiezo a suplantar. Estas creencias que yo tenía las voy a empezar a suplantar por otras nuevas que yo voy a empezar a elaborar para mí. ¿Cómo las voy a elaborar? Muy simple, escuchando podcasts de personas que me interesan. eh, Hay de Wendayer, de Laín García, de todos los que nombré antes, hay libros de ellos. Buscando, buscando, encontrándome con esa información. Al encontrarme con esa información me voy a hacer consciente. Hay más técnicas, hay más herramientas, hay un montón de cosas. Yo les estoy simplificando. De 30 años, una técnica muy simple que a mí me llegó a ser muy útil y muy rápido de suplantar esta creencia por esta, ¿sí? Entonces empecé a entender que lo que pienso es en lo que me convierto por este GPS que tenemos acá, que este GPS es el que está todo el tiempo llevándonos, cuando está esa vocecita, aparece mamá, papá, la abuela, los tíos, el colegio, o un amigo, o alguien que nos programó, también puede ser una propaganda que vimos, o algo que vimos y nos creemos eso. Desde niños estamos programados, ¿sí? La idea es esta creencia, poner otra encima, pero primero verla, verla. También hoy quería hablarles de los miedos, ¿sí? Los miedos, la verdad que son una herramienta muy interesante. Les voy a hablar del miedo desde el punto en lo que yo lo he vivido durante muchos años. Desde mi última terapia con Carmen Bañales, que fue una terapia holística, aprendí a caminar en la oscuridad, a no tener miedo. Antes yo no podía caminar en la oscuridad por la casa
ni moverme con una luz apagada porque me latía el corazón con una fuerza impresionante, tenía terror. Bueno, hoy eso ya no está, hace más de 2 años y moneda, gracias a esa terapia que hice. ¿De qué se compone esa terapia? También de esto, de trabajar las creencias, ¿sí? De elaborarlas, de ser consciente y de suplantarlas. Bien, ¿qué les voy a contar de esto? Aprendí que el miedo tiene dos formas de aparecer en nuestra vida. La primera es así como que nos sucede algo, un imprevisto, el que fuera. Ejemplo, puede ser que, bueno, nos mudamos a una casa nueva y de repente descubrimos que no hay electricidad, que esa electricidad no va a funcionar porque no está conectada al servicio general. Entonces vamos a vivir una semana en la casa nueva sin luz. Es un drama porque hoy en día estamos con internet, con nuestros trabajos, con nuestras cosas personales, todo funciona con electricidad y se convierte en un caos. Bueno, entonces uno empieza a tener miedo y empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Y todo ese tipo de cosas. Cuando sentimos ese miedo, y así estoy hablando de esto, pero puede ser para todas las emociones, por eso les quiero dejar esto como claro y lo hago con esto como para que sea muy sano y no hablar de cosas que duelan y no ser bruta tampoco, y para que cada uno se revise a sí mismo. Bien, el primer impacto uno le empieza a latir el corazón de una manera que se asusta, no sabe a quién recurrir. Bueno, ese momento de impacto así, hace 5 respiraciones que tenés que inhalar por la nariz, contando hasta 3. 1, 2, 3, aspiras bien fuerte. Lo sostenés hasta 9 con el vientre y después lo largas por la boca contando hasta 6. De esas 5 respiraciones. Les digo, es una técnica que la uso para todo. Bien, cuando eso pasa, sería buenísimo en la medida que puedan, ¿sí? Sentarse cuando aparece una emoción de miedo, sea por tristeza, sea por un imprevisto como el que acabamos de decir, que no vamos a tener electricidad por una semana, eh, se sientan, invitan a esa emoción a quedarse con ustedes. Siéntense ahí con esa emoción. Si pueden, porque no es fácil al principio y lo trascendí y quizás a muchas personas también le cueste al principio, pero también puede ser que de una lo hagas, que es lo más probable y te lo deseo. Sentate con una hoja y un papel ahí y escribí de qué tenés miedo. Invita a esa emoción a que venga con vos. Si sentís ganas de llorar, llorá. Si sentís ganas de quedarte ahí simplemente y estar sentado con esa emoción, que se dé cuenta que le abrís un poco una silla y que se siente ahí, que esté frente a vos. Enfrentemos las cosas. Porque nos han enseñado, y sobre todo en mi historia, que el miedo es algo, además que funciona en el cerebro como algo natural de que tenemos que salir corriendo cuando algo nos da miedo, que no hay que enfrentarlo, ¿sí? La verdad que soy partidaria de que sí, que invites al miedo, a ese momento que te está dando ese impacto, se siente ahí y le preguntes, ¿para qué viene? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿En qué puedo colaborar a mi vida, a la humanidad o a la gente que yo quiero o con los que estoy viviendo esta situación? Deja esa pregunta ahí escrita y solas van a venir respuestas. Si querés escribirlas, mejor. Si no querés escribirlas, también está bien. Te recomiendo que las escribas. Eso va a llevar un momento, ¿sí? ¿Cuánto va a durar ese momento? Esto es impresionante, 90 segundos. Es impresionante, pero va a durar 90 segundos. Si vos haces eso con tus emociones, las vas a poder cambiar. Y vas a convertirte en una persona que siempre que te pase una emoción de estas, vas a convertirte en una persona capaz de resolver. Te vas a volver responsable. Ya no vas a ser ese niño programado, porque por más que seamos adultos, nuestra psiquis reacciona como cuando sintió ese primer miedo, como cuando fue grave algo. Entonces nuestra mente cuando viene una situación grave nos ata a esa situación grave de niños. Y sin querer, nos comportamos como ese niño. Por eso a veces no podemos resolver del todo. Entonces, es muy simple, es descubrir esa emoción, elaborarla y poner encima otra nueva. Y si vos querés, que está muy bueno,
de repente hacer un anclaje. Una vez que se te fue la emoción, que escribiste el porqué, que viste ahí las respuestas, las leíste en voz alta, ya cuando venga un miedo así, no va a ser tan fuerte. Lo vas a empezar a mirar de otra manera. Vas a decir, ah, mira, vino otra vez a visitarme. A ver, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudar en esto? ¿Qué voy a aprender? Qué bien venís a hacerme también, porque todo en nuestra vida, y esto se los está diciendo Himalaya Anjali, todo en nuestra vida viene para el más alto bien, aunque a veces no lo podemos entender, aunque no podemos verlo en completo todo. Todo en nuestra vida viene para nuestro más alto bien. Viene a ayudarnos, nos está empujando hacia adelante, aunque no nos damos cuenta, aunque no lo vemos. Y aunque este ego que a veces tenemos es hermoso para crear muchas cosas lindas, pero también es feo porque nos atrapa en un lugar donde nos deja inactivos. Y eso es lo que tenemos que empezar a evitar. Tenemos que aprender que el miedo es una herramienta. La mente es la mayor herramienta que el mundo tiene. ¿Por qué digo el mundo? Porque somos un mundo de personas. Todas las personas tenemos una mente. La mente es la mejor herramienta. Hay gente que te dice, tu mente es tu peor enemiga. Eso es mentira. Tu mente es tu mejor aliada, pero la tenés que saber guiar. Es lo mismo que digamos, bueno, mi celular ahora porque, ejemplo, se llenó la capacidad de guardado, ahora es mi enemigo. O porque tiene un montón de cosas viejas de hace 5 años que no las borro, ahora es mi enemigo el celular. No, la mente es nuestra mejor aliada, hay que saberla guiar. Es nuestro GPS, es la que nos da recursos, ¿sí? Es la que nos permite ver todo lo que tenemos guardado y cambiarlo. Es la que nos permite ir para adelante. Pero si vemos la circunstancia y vemos lo bueno, ahora si estamos pensando que viene esta situación y la miro para atrás y empiezo a llorar y empiezo a verme mal y no lo quiero resolver y soy cómodo y la verdad, bueno, seamos realistas, crecer es incómodo. Siempre que estemos incómodos estamos creciendo. Siempre que viene una situación a llevarnos hacia adelante y nos da miedo o nos pasan todas las cosas que nos pasan, es muy incómodo. Pero en esa incomodidad es que vamos a encontrar una mejor versión de nosotros. Vamos a ser mejores, vamos a ser más maduros, vamos a ser más resolutivos, vamos a poder brindarle más a otros de nosotros. Y estamos para eso en este mundo. Y así como nosotros estamos dispuestos a dar y ser mejor y mostrar lo mejor, hay otras personas de las que nos vamos a nutrir, como todas las personas que les nombré antes. Sin todas esas personas, yo hoy no sería quien soy. ¿De dónde se creen que saqué la información? De otras personas, de historias, de escuchar a la historia de Wayne Dyer, que hoy se lo nombra como alguien muy importante, pero hay que ver su historia de chiquito, cuando él estuvo en un orfanato, cuando encontró a su papá en una tumba. La verdad, una historia muy fuerte, ¿sí? Y se convirtió en otra persona capaz de resolver su vida y tuvo un montón de hijos y aprendió a ser feliz y brindó al mundo. Y así hay muchas personas de las que se puede hablar. De ahí saqué toda la información que tengo. Si queremos ir a la Biblia, Jesucristo, María Magdalena, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Cuando se habla de creer, de la fe, de un montón de cosas, se habla de nosotros mismos. Se trata de nosotros, se está apostando a nosotros mismos. Si nos desarrollamos personalmente, si vamos por otra información, si nos sentamos con nuestras emociones, si en vez de echar la culpa a todo el mundo nos hacemos responsables, y les recomiendo que escuchen a Brian Tracy sobre ser responsables, busquen videos de él, tremendo, tremendo, se lo súper recomiendo porque es una persona que también se hizo de cero, ¿sí? Era una persona que no tenía nada y de la nada él se creó y de la misma manera que lo estoy haciendo hoy en día todavía yo y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Ir reciclándose, ir informándose, ir leyendo y creyendo en uno mismo, ir exigiéndose a uno más, porque estamos para algo más. Siempre, en cada momento, en cada situación, estamos para más. En este mundo vinimos para más. Eso nos crea nuestra identidad. De esta es de la identidad de la que yo hablo, que no hay que pedir papeles a nadie, permiso a nadie,
¿sí? Nosotros somos nuestra propia identidad y nos vamos creando con cada pensamiento a diario que tenemos, con lo que estamos dispuestos a dar y quizás es hasta el doble lo que vamos a recibir. Pero no den porque van a recibir, den porque sienten el goce de dar, porque de eso se trata dar. Sentir goce, sentir seguridad de que estás vivo, ¿sí? Entonces, en esa medida es que otras personas han dejado una trayectoria en este camino de la vida para las personas que les interesa el desarrollo personal, para las personas que quieren copiar y pegar, para las personas que dicen, bueno, mira, si, ejemplo, Wayne Dyer fue por este camino y le fue bien, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a inventar un camino en la selva? No, me voy por la autopista que hizo Wayne Dyer. ¿Qué me voy a parar en el camino de la selva con un machetito? O sea, seamos congruentes, hay que usar la lógica. Es muy importante esto de reconocer a otros. Hay otros que ya hicieron un montón de cosas, ¿sí? Y hay un montón de gente que está dejando cosas buenas en este mundo, de las cuales tenemos que todo el tiempo ir aprendiendo, ir tomando, ir dejando nuestras cosas viejas, ir rehaciéndonos parte a parte para poder mejorarnos y ser lo mejor en esta vida de nosotros mismos, para poderlo dar a nuestros hijos, para ser responsables, para ser feliz. Todo eso trae felicidad. La felicidad no es efímera, la felicidad es un estado que se elige todos los días desde la responsabilidad. Y la responsabilidad es, soy yo, este es mi cuerpo con mi cabeza, entonces me voy a ser responsable de mí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy ejercitando? ¿Qué estoy procrastinando? ¿Qué es lo que no me importa y omito? Porque igual existe, ¿eh? Entonces, también prestar atención a esto, de que si nosotros tenemos un GPS que nos está guiando, si yo estoy mirando todo el tiempo cosas buenas de mí, voy a generarme mejores cosas. Si mis deseos son lindos porque quiero llegar a cosas más grandes en la vida, en diferentes áreas de mi vida, voy a enfocarme en esas cosas lindas. De hecho, de hecho, vamos a hablar de lo que es, y hoy lo voy a tocar en profundidad, la pobreza. La pobreza es una creencia. Les conté que en mi historia no había escasez de dinero, no había escasez viviendo en pleno Liniers, en plena ciudad, a 2 cuadras de la General Paz. No había escasez de escolarización, sin embargo yo no fui al colegio. No había escasez de alimentos, sin embargo yo comía de la basura y nos obligaban a comer de la basura. No había imposibilidad de ellos de tener dinero porque tenían negocios y cuentas en el banco. Soy testigo de esas cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros como ciudadanos, como personas en nuestra vida minuciosa, como parte de la sociedad y ciudadanos también, si miramos pobreza, vamos a atraer eso. Si miramos lo bueno, si miramos el vaso lleno, vamos a ver las cosas en totalmente colmadas, la verdad que en prosperidad las vamos a ver posibles. De eso se trata. De eso se trata. Si me estoy enfocando en cosas que me hacen doler, obviamente me van a doler. Si me voy a enfocar en todo lo que me hicieron, lo único que me voy a enfocar es en lo que me hicieron y no en lo que tengo que hacer y ser yo, porque ser es lo importante. Ser es lo que te da tu auténtica identidad. No te la da un documento. ¿Es importante un documento? Claro, es muy importante. Es importante que vos tengas un reconocimiento como persona, obviamente, súper importante. Pero más allá de eso, si te lo dan o no te lo dan, ¿a quién le importa si respirás, si existís? Si hay algo que te incomoda de tu vida, simplemente reemplazalo. ¿Esto no te gusta? Reemplazalo con conciencia. Con conciencia. Es la única manera. No hay otra manera. La única manera de reemplazar las creencias, las cosas que nos pasan, todos los temas que tenemos que no nos gustan, es ser conscientes. Nos hacemos conscientes y nosotros vamos a ir ganando dominio de nuestra propia vida, de nuestro metro cuadrado, no más. Después, por, digamos, como la piedrita en el lago que les hablé la vez pasada, obviamente hace un efecto. Pero vos te tenés que ocupar de vos, ser responsable vos de vos mismo. Porque es la única manera que yo conozco.
Imagínense, y voy a ser bien clara, somos más de 20 víctimas en la historia en la que escribo, participé, mi biografía de vida. Soy la única que salí de esa historia, soy la única que la escribe, soy la única que está de otro lado de la raya. ¿Sí? Eso no es casualidad, eso es ocuparme de mí misma. ¿Me costó? Uf, no se imaginan cuánto de lo bruta que era. Pero hoy ya no es de esa manera. Me costó muchísimo porque a mí tampoco nadie me ayudó. Y después de que crecieron mis hijos, fueron mis hijos mi propia ayuda, que es un horror, porque mis hijos pagaron un precio muy alto para tener la mamá que tienen hoy. Entonces, lo único que les voy a decir, háganse responsables de ustedes, vayan por sus emociones, consideren la mente como su herramienta más importante, con la mente pueden leer, pueden imaginar mejores cosas que van a venir a su vida y les aseguro que les van a llegar, porque son cosas que vivo todos los días y son etapas de mi vida que fueron pasando y hoy vienen mejores, porque me visualicé mejor, me vi mejor, me creí mejor, me ocupo de ser mejor todos los días, pero de adentro, desde mi espíritu, de no juzgar. Y si juzgo, saber pedir perdón a la vida misma, a la naturaleza, porque también soy un ser humano y me equivoco, por supuesto. Es la primera cosa que tengo como ser humano. Y entonces desde ahí es que sé que todo esto pasa. Cuando quieras trabajar tus emociones, cuando quieras que algo no duela, simplemente elaboralo, invítalo a que venga a tu vida, que se siente ahí, que se muestre, atravesalo y una vez que eso pase, elabora una nueva creencia. Todo depende de nosotros. Nosotros somos nuestros creadores. Esto es todo lo que hoy creo que tengo para decir. Quizás mezclé algunos temas, pero todo tiene que ver con lo mismo. No creo que sea una cosa aislada de la otra. Me parece que todo tiene que ver con todo. Y esto lo comparto con mis 30 años ya hoy de haber incursionado el desarrollo personal. Si alguien me quiere preguntar a mí cómo se acelera el desarrollo personal, todos los días lee, todos los días escuchate un podcast, todos los días ocupate de vos, todos los días hace 15 minutos de ejercicio. Y hablando de los hábitos y los ejercicios, el hábito de leer, el hábito de comer mejor, el hábito de hacer ejercicio, son 15 minutos. 15 minutos. No es una hora de ejercicio para tener un cuerpo, no. No es, voy a hacer una dieta estricta durante, no sé, 2 meses y me va a matar adelgazando. No funciona así. Son los hábitos de quererte todos los días, entonces te metes cosas buenas a la boca. Las vas eligiendo, ¿sí? Y si tenés ganas y te gusta, porque esos son sobre gustos, yo soy muy autodidacta para muchas cosas, buscas un profesional de la salud, ¿sí? Se puede ir al médico, se puede ir a un nutricionista, se puede ir a un gimnasio a pedir ayuda, hay un montón de cosas. Pero yo les digo, si una persona se quiere crear a sí misma, son 15, 20 minutos todos los días consistentemente durante años. Y después me cuentan, háganlo, no sé, durante 2 años, 3 años, después desenvuelta así, van a ver que son otra persona. Se los digo porque es algo que estoy haciendo aún el día de hoy, ¿sí? Y hay algo muy bueno del ser humano, y con esto ya los dejo, que el humano forma parte de la ley del aumento. La ley del aumento te implica a que vas a ir creciendo siempre hacia adelante, que vas para mejor. Entonces, si nosotros nos pegamos a esa ley y vamos, y vamos, y vamos, con constancia y hábito, todos los días, 15, 20 minutos, de cada cosita una mejora para nosotros, nuestra vida les aseguro, se los garantizo por quien soy hoy. Se puede. Soy ejemplo vivo de eso. Y que a veces los tragos son amargos, sí, como las terapias que pasé, como un montón de cosas que me pasaron, y van a seguir pasando, porque la vida es eso. Pero acuérdense que detrás de un trago amargo, detrás del miedo y de todo eso, que son herramientas, como la mente, viene lo mejor. Los adoro con el alma, les doy gracias por existir. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Recuerden
que esto lo dije en videos anteriores y ténganlo en cuenta siempre. Tengan un cuaderno de logros, anoten todos sus logros, para que la mente se acostumbre a ver que ustedes sí son capaces. Los ama con el alma. Les doy gracias por existir, gracias por compartir a todos. Desde todo mi corazón, nos vemos la próxima.